Qué gozo saludarles, queridos hermanos, y darles la bienvenida a este tiempo que vamos a celebrar la Cena del Señor y posteriormente nuestro estudio bíblico en el libro de Apocalipsis. Me gustaría que vayamos a la Escritura para mirar una de las más hermosas doxologías que existen en el Nuevo Testamento, poniendo en alto a la persona de Dios Padre y de su Hijo, el Señor Jesucristo. Esta doxología se encuentra en el libro de Judas, en el versículo 24. Dice así: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hermosas palabras y tan apropiadas para preparar nuestra mente y nuestro corazón para rendir adoración a nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Acompáñeme pues en oración, poniendo este tiempo delante de la presencia del Señor. Amado Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos brindas de estar tomando estos minutos para poner en alto a la persona de tu amado Hijo, el Señor Jesús. Él es digno de toda honra, de toda gloria, porque Él tomó forma humana para venir a este mundo, para recibir el castigo que nosotros pecadores merecemos. Y al confiar en Él como nuestro Salvador, nosotros quedamos libres de recibir condenación eterna a causa de nuestro pecado. Gracias, Dios Padre. Gracias, Señor Jesucristo, porque a través de esa obra hoy nosotros disfrutamos de salvación eterna. Queremos hacer memoria de ti a través de los símbolos del pan y de la copa, y de esa manera mantener fresco en nuestra mente ese sentir de adoración a ti por lo que tú hiciste por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Gracias, amado Salvador, que venciste la muerte y resucitaste de entre los muertos, y hoy estás vivo y estás recibiendo la adoración y la alabanza de tu pueblo. Bendito seas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mostréle mi dolor, perdí errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y al Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando
anchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Buenos días, mis hermanos. Gracias por este momento, poder compartir con ustedes en la Cena del Señor, en la cual estamos haciendo memoria en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Si tomamos nuestra palabra en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 31 y 32, la palabra de Dios dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Mire, mis hermanos, cómo inicia este texto de la palabra haciendo una interrogante que dice: ¿qué pues diremos a esto? ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a nuestra predestinación? ¿Se refiere a nuestra justificación? ¿Se refiere a nuestro llamado? ¿Se refiere a nuestra glorificación? Es una manifestación de la obra de las tres personas de la deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por nosotros. En el versículo 32 la palabra dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? La base de nuestra santidad y la base de nuestra seguridad en nuestra salvación es la demostración de amor que el Padre tuvo por nosotros, como lo manifiesta en su palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, que Él nos amó de tal manera que nosotros, en el razonamiento humano, es imposible entender. Esa es la máxima expresión de amor, a través de la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Dios, en la cual no escatimó ni a su propio Hijo. Dios no lo escondió, Dios no lo guardó, Dios no lo negó, Dios no se reservó. Dios permitió que su Hijo, el Señor Jesucristo, pagara todo el castigo por los pecados de todos nosotros. No lo merecíamos, sin embargo, el Señor entregó a su Hijo. Por lo tanto, sabemos que Dios es por nosotros, pero sabemos también que nuestro Señor Jesucristo, Él no es como nosotros en su relación de un hijo con su Padre. Nosotros somos pecadores, muertos en delitos y pecados, pero fuimos hechos hijos suyos por la redención y la gracia de Dios. Pero Cristo fue el propio Hijo del Padre, su Hijo eterno, que era igual al Padre en su posición de todos sus atributos esenciales de la deidad. Nuestro Señor Jesucristo era la posición particular del Padre, su Hijo eterno. El Padre
amaba infinitamente a su Hijo, pero aún así Dios lo entregó por nosotros, como lo dice en Romanos 4:25, donde la palabra dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Qué obra magnífica del Padre y qué obra redentora de su Hijo. Y si tenemos esta garantía y si tenemos esta promesa de que el Dios Padre eterno es por nosotros y que su Hijo, el Señor Jesucristo, nos redimió, qué mayor garantía que tenemos que el Padre, siendo que nos dio a su Hijo, no nos dará todas las cosas. Qué obra del Señor. Esta es una manifestación de las tres personas de la deidad, hacer quien el Padre es el que nos llamó, el Hijo es el que nos justificó a través de su obra redentora en la cruz, y el Espíritu Santo es el que nos santifica y el que nos sella. Las tres personas de la deidad. Gracias al Padre por amarnos de tal manera. Le agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Entonces allí triunfante y victorioso estaré. A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré. Allí no habrá más tristezas ni trabajos para mí. Con los redimidos al Cordero alabaré. Con los redimidos al Cordero alabaré. Muy buenos días, apreciados hermanos y amigos. Qué privilegio nuevamente volver a dirigirme a cada uno de ustedes y hacer una reflexión sobre la obra sacrificial del Señor Jesucristo que hizo a través de la cruz del Calvario por usted y por mí. Les invito a que abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, el versículo 18. La palabra del Señor nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en su espíritu.
Tres aspectos que yo puedo encontrar en este versículo. En primer lugar, el sufrimiento vicario de la cruz. En segundo lugar, la satisfacción vital de la cruz. Y en tercer lugar, la salvación victoriosa de la cruz. Apreciados hermanos, ¿qué significa la palabra vicario? En primer lugar, el sufrimiento vicario de la cruz. Vicario significa en lugar de otro, un sustituto. Es decir, que el Señor Jesucristo sufrió por mí y por usted en la cruz cruel de aquella época, en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo, después de ser azotado cruelmente, donde el profeta Isaías nos dice que su cuerpo fue desfigurado, puesto una corona de espinas, por último fue clavado en una cruz. No fue clavado por sus palmas, no fue traspasado su clavo en las palmas. ¿Por qué? Porque su cuerpo caería al momento que la cruz se ponía firme. Sus clavos traspasaron sus muñecas. Un dolor muy fuerte. Posterior, sus dos pies unidos, fue traspasado el clavo sobre madera. Un dolor muy fuerte. Un dolor extenuante. Vemos aquí que existe la agonía física, la agonía emocional y el sufrimiento emocional de la cruz. El texto nos dice, el justo por los injustos. ¿Cuál era el precio, hermanos? El precio que pagó el Señor Jesucristo es de estar separado del Dios omnipotente en esa obra. No solo Dios, el Padre, se separó de él, sino que en ese momento Jesús también se volvió el objeto detestado por el Padre, porque Dios vio como veía a un pecador. En este es el sufrimiento vicario de la cruz. En segundo lugar, tenemos la satisfacción vital de la cruz. El texto también nos dice, porque Cristo padeció una sola vez. Esto significa que cuando el Señor Jesucristo dijo en la cruz, consumado es, mi deuda estaba pagado en su totalidad. Apreciados hermanos, un ciudadano romano, una persona en Roma, cuando caía prisionero, sobre él estaba escrito en ese certificado la deuda, el crimen, el pecado que hizo sobre la sociedad, y tenía que pagar un precio. Y ese certificado era colocado en la puerta de su celda. Cuando ya este prisionero terminaba su deuda, sobre este certificado le entregaban al preso escrito la palabra tetelestai, que significa consumado es. Hermanos, ya no tenía más deuda que pagar. Mi deuda ya fue pagada en la cruz del Calvario. Vemos, y me lleva en mente a lo que dice el escritor a los Hebreos, en el capítulo 10, los versículos 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez, que dice ahí, y para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y eso también nos lleva en mente a lo que dice el profeta Isaías. En el capítulo 53 del versículo 11, Dios nos dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y en tercer lugar, la salvación victoriosa de la cruz. El texto nos dice, apreciados hermanos, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Aquí podríamos responder la pregunta, ¿para qué? Y en el mismo versículo encontramos, para llevarnos a Dios. ¿Qué hace el pecado? El pecado nos separó de Dios, nos separa de Dios. ¿Y qué hace la cruz? Sobre esa cruz Jesús tomó al Dios santo con la mano y puso al hombre pecador con la otra y nos reconcilió. Nos reconcilió con su sangre de la cruz. Él reconcilió a Dios y al hombre. E hizo las paces por medio de la sangre para que con su cruz llevarnos a Dios. La palabra griega llevarnos nos dice que es, ojalá lo pronuncie bien, que es proago, que significa tomar un individuo y presentarle ante el rey o ante una autoridad.
Y eso, apreciados hermanos, es lo que hizo nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Eso exactamente. Jesús nos ha tomado de la mano para presentarnos ante el Dios y Padre. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, el versículo 10, nos dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, el Señor Jesucristo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Se acuerda usted, mis queridos hermanos, aquella historia de la mujer de Tecoa que le dijo al rey David, cuando su hijo Absalón se rebeló contra su padre? Esta mujer le dijo que se reconciliara con su hijo, pero él no lo hizo, y eso quedó registrado, lo que dice la segunda carta, el segundo libro de Samuel, en el capítulo 14, el versículo 14. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque de cierto morimos y somos como aguas desterradas por tierra, que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejarse de sí al desterrado. Apreciados hermanos, Dios tiene medios para traernos de regreso. No creo yo eso que digo que nosotros estábamos buscando a Dios. Yo estaba perdido y Él utilizó medios, circunstancias en nuestras vidas que usted lo recuerda. ¿Para qué? Para llevarnos de regreso a Dios. Existe un milagro más grande. Dios ideó medios para que sus desterrados no estén desterrados de Él. Y Jesús en aquella cruz murió por usted y por mí. El amor que lo pensó, la gracia que lo trajo, la maravillosa salvación. Dios quedó satisfecho con lo que hizo nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, una sola vez y para siempre. Consumada mi deuda. ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué debo hacer yo? Poner mi fe, ¿donde quién? Donde Dios puso sus pecados, en el Señor Jesucristo. Y de seguro que usted lo sabe, apreciado hermano. En la carta, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, el versículo 31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor les bendiga, apreciados hermanos. Buenos días, hermanos. Quisiera que abramos nuestras Biblias en Isaías 53:5. Dice así la palabra del Señor: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí vemos lo que significa realmente el primer símbolo, que es el cuerpo molido de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Fue su amor quien lo sostuvo hasta el final, quien lo permitió aguantar toda esa tortura y una muerte muy horrible, para que ninguno de nosotros podríamos haber soportado. Pero Él sí lo hizo por amor y por pura gracia hacia nosotros. Con esto en mente, les invito a orar, hermanos. Señor, gracias por este día, gracias por tu increíble misericordia, por todas tus provisiones, por tu gran amor, que a pesar de ser nosotros pecadores indignos, tú nos diste una salida, enviaste a tu Hijo a que muera por nuestros pecados y a que pase semejante tortura solo por amor a nosotros. Estamos eternamente agradecidos por eso. También te pido que bendigas el primer símbolo que nos vamos a servir y que nos cuide, Señor, en todo lo que hagamos. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, buenos días. Antes de orar por la copa, quisiera que me acompañen a un par de versículos. En el libro de Jeremías, el capítulo 31, del versículo 31 al 33. Y dice: aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Cuál es ese nuevo pacto que el Señor ha hecho para con nosotros? Pues es la muerte de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. A través del derramamiento de su sangre, nosotros hemos sido perdonados, y ese es el pacto maravilloso que Él hace para con nosotros. No es para todos, porque es para muchos, y cuando dice muchos, pues la verdad, son los que hemos decidido recibirle a Él como nuestro Salvador, recibir su perdón y acogernos a su amor y su misericordia. Y es por eso que ahora, a través de la Santa Cena, celebramos y conmemoramos aquel sacrificio que hizo nuestro Señor en aquella cruz, y por eso somos parte ahora de ese pacto y de su amor. Quisiera que me acompañen al capítulo 26, versículo 26 y 28 del libro de Mateo, donde nos dice, desde el versículo 27, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así es, mis hermanos, el Señor ha derramado su sangre por muchos, y esos muchos somos nosotros, y estamos reunidos ahora para conmemorarlo. Gracias al Señor por su amor y su misericordia, estamos perdonados y tenemos un puestito en el cielo. Gracias a Él. Oremos, hermanos. Gracias, bendito Dios, gracias por tu misericordia, gracias por hacernos partícipes de ese pacto, Señor, de amor, de perdón de nuestros pecados, y por ende, Señor, ser partícipes en la resurrección, Señor, bendito Dios. Te agradecemos en esta mañana, te bendecimos, adoramos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Antes de dar gracias al Señor por las ofrendas, quisiera compartir con ustedes un versículo que está en el libro de 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Les invito en esta mañana a que nuestra actitud sea una actitud de agradecimiento al Señor por su fidelidad, por su amor, por su entrega. Como su misericordia se renueva cada mañana, pienso que su fidelidad camina día a día con nosotros. Yo doy gracias al Señor porque en verdad estar o saber que tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos guía, un Dios que nos protege, un Dios que nos guarda, cualquiera cual sea nuestra situación. A veces puede ser bastante difícil, pero siempre en ella el Señor está ahí con nosotros. No nos ha dejado, no nos ha desamparado. Por eso tengamos una actitud de dador alegre cuando por medio de su
ofrenda podemos adorarle y podemos entregar una ofrenda que sea agradable al Señor. Demos gracias al Señor en esta mañana por las ofrendas. Amado Dios, te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu amor y por tu bondad, porque eres fiel con nosotros. No nos has dejado ni nos has desamparado, Señor. Gracias por el sustento del día a día, Señor. Gracias por el trabajo. Oramos por toda esa gente que le falta un trabajo, Señor, para que tú proveas, Señor. Para que tú abras puertas, Señor, y puedan tener el sustento por medio, Señor, de un trabajo digno delante de ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor, y levantamos una ofrenda, Señor, que sea agradable, Señor, delante de tus ojos. Gracias por todo lo bueno y maravilloso que eres con nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Al que espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Fuerzas das al que espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Dios, por siempre reinas, en ti hay esperanza. Eres el eterno Dios, eres eterno Dios, tú no desmayas ni te cansas, del débil tú eres defensor y el consolador, como águilas tú nos levantas. Fuerzas das al que espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Fuerzas das al que espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Dios, por siempre reinas, en ti hay esperanza. Tú eres el eterno Dios, eres eterno Dios, tú no desmayas ni te cansas, del débil tú eres defensor y el consolador, como águilas tú nos levantas. Dios, por siempre reinas, en ti hay esperanza. Tú eres el eterno Dios, eres eterno Dios, tú no desmayas ni te cansas, del débil tú eres defensor y el consolador, como águilas tú nos levantas.
ti, Señor. Fuerzas das al que espera en ti, Señor. Espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Fuerzas das al que espera en ti, Señor. Espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en su senda serle es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor robaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Los celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo,
Hola hermanos, buenos días, qué gusto es poder compartir nuevamente este tiempo de estudio bíblico. Es bueno que podamos continuar con este mensaje importantísimo que es el libro de Apocalipsis. Pues bien, hoy vamos a concentrarnos en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Para esto recuerde que en la semana anterior ya habíamos hablado acerca de acontecimientos que están sucediendo en el instante que Satanás es arrojado acá a la tierra. Entonces dice que él viene con toda su ira y él viene con la finalidad de ¿qué? De destruir, con la finalidad de establecer un gobierno que sea tan poderoso que no pueda haber nadie que pueda suplantar ese poder. Pues bien, llegamos al capítulo número 13 del libro de Apocalipsis y hoy vamos a ver la descripción de las dos bestias de Apocalipsis. Cuando hablamos de estas dos bestias, si bien es cierto, Juan vio la visión de dos bestias, pero estas dos bestias representan dos personajes importantísimos dentro de la escena de esta línea escatológica de tiempo conocida como la Gran Tribulación. Recordemos que la Gran Tribulación consta de un periodo de tiempo de 3 años y medio en los cuales notamos que Satanás va a querer poner o imponer, digamos en ese sentido, su poder. Y aquí encontramos a estas dos bestias. Estas dos bestias son realmente espantosas lo que Juan está mirando en esta escena de este tiempo, de periodo de tiempo que llamamos la tribulación, como habíamos mencionado. Ahora, recordando que Satanás fue expulsado, ¿no es cierto? Ahora se concentra su ira en la tierra. Entonces vamos a ver esta descripción, la descripción de dos bestias que encontramos en el capítulo 13. La primera bestia está registrada desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Y la segunda bestia la vamos a encontrar desde el versículo 11 hasta el versículo 18 y así abarcamos todo el capítulo 13. Pues bien, vamos a la descripción de la primera bestia. Cuando nosotros miramos el versículo 1 del capítulo 13 dice así la palabra del Señor. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Aquí entra en escena la primera bestia. Cuando hablamos de la primera bestia, ¿quién es? Es la pregunta. Esta primera bestia que Juan está viendo, pues bien, la primera bestia es el anticristo. El anticristo vemos que es esta bestia que sube del mar. Ahora, la Biblia habla del anticristo en algunos sitios. Por ejemplo, en Isaías se lo llama como el devastador. También en el libro de Daniel encontramos nombres que Daniel establece para llamar al anticristo. Lo tenemos como el cuerno pequeño, el príncipe que ha de venir, el hombre despreciable y el rey voluntarioso. Y también Pablo en las cartas a los tesalonicenses también lo menciona y lo cita como aquel hombre de pecado, el hijo de perdición y también aquel inicuo, dice. Estos nombres se están refiriendo al anticristo, que es la primera bestia que se está describiendo aquí en la visión que tiene Juan. Ahora, ¿de dónde sube? Dice claramente el texto que sube una bestia del mar. Cuando hablamos del mar, significa que el mar simboliza siempre naciones, muchedumbres, pueblos y lenguas. ¿Esto dónde lo tenemos? Lo tenemos en Apocalipsis capítulo 17, el versículo 15, dice así la palabra del Señor. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces dice que el anticristo o esta primera bestia sube del mar. Significa entonces que el anticristo vendrá de una nación gentil. El anticristo no es judío y eso es lo que hay que tomar en cuenta en esta revelación. Pues bien, seguimos con la descripción y encontramos su carácter. Cuando hablamos del carácter del anticristo, es interesante ver que Juan lo ve como una bestia espantosa, terrible, ¿no? Y esta bestia refleja claramente la conducta salvaje que tiene el anticristo. No va a tener piedad de nada. Actúa por instinto como un animal. Y en su carácter vemos que obviamente se refleja el carácter de quien le dio el poder para actuar en este periodo de tiempo que es Satanás. Avanzando, vemos ahora su apariencia. Si bien es cierto, es una apariencia similar. ¿Por qué? Porque dice claramente la mitad del versículo 1. Mire, dice que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 12, el versículo 3.
También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, tome en cuenta, y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿No le parece similar? El gran dragón escarlata es Satanás, y el anticristo es muy similar en apariencia, ¿no es cierto? Ahora, cuando se describe al dragón escarlata, la única diferencia que encontramos es que Satanás dice que tenía diademas en 7 cabezas, mientras que la bestia de Apocalipsis 13 tiene diademas en los 10 cuernos, pero es similar. ¿Y esto qué es lo que muestra? Que siempre, así como Satanás quiere que haya un representante, tiene que ir un poco con su apariencia. Porque detrás de este personaje, el anticristo, quien está al control es Satanás. Ahora, es interesante notar en el pasaje que dice que había un nombre blasfemo en sus 7 cabezas. Ahora, se menciona un nombre, dice, en la cabeza o en las cabezas. Independientemente, puede ser que en las cabezas esté, en todas las 7 cabezas, este nombre blasfemo. Pero la idea es que había un nombre blasfemo. Ahora, este sustantivo blasfemo que encontramos acá, reflejado en su frente, se usa para referirse normalmente en hablar mal de Dios o de una persona. Pero dentro del contexto donde estamos estudiando nuestro pasaje, nos muestra que el anticristo va a hablar mal de Dios. Esto significa que se va a oponer a las cosas de Dios. Siempre cuando alguien habla mal, está oponiéndose a la persona. Y esto es algo terrible porque es un pecado. Y claro, el anticristo es un hombre, el hombre de pecado. Y él, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a tratar de dañar la imagen. ¿A través de qué? Hablar mal. Eso es lo que pasa cuando alguien habla mal. Y eso hay que tener cuidado. La enseñanza para nosotros, entonces, es que nosotros debemos tener cuidado en hablar mal de las personas. Porque estaríamos reflejando esta característica también parecida a la que tiene Satanás, que se opone a Dios hablando mal de él, o del anticristo hablando mal también de Dios. Avanzamos con unos rasgos distintivos. Es interesante ver algunas cosas que distinguen a esta primera bestia. En el versículo 2 dice, por ejemplo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Aquí aparece que era semejante, ¿no? Tenía una apariencia, es la idea, como de 3 animales. Muestra acá un leopardo, un oso y un león. Ahora, estos mismos animales que nosotros encontramos aquí, detallados en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, también los notamos en el libro de Daniel. Ahora, en el libro de Daniel es interesante ver que aparecen estos animales simbolizando algunos reinos. Daniel estaba teniendo una visión acerca de los reinos que iban a gobernar el mundo hasta llegar al gobierno romano, que era el gobierno que se iba a imponer. Hasta el día de hoy, figurativamente, vivimos dentro del contexto del poder del imperio romano actual. Pero en esa época Daniel estaba mirando, y aquí es cuando mira en su visión a un león. Y el león simbolizaba el imperio babilónico con todos sus lujos y su poder. También encontramos a un oso. El oso, en cambio, simbolizaba la fortaleza que podía tener un pueblo, como en este caso eran los medos persas. Y también notamos a un leopardo. El leopardo, en este instante, cuando Daniel mira, simbolizaba rapidez, la agilidad con que un imperio iba a apoderarse del hecho de gobernar en esa época, poniendo a un lado a los medos y a los persas. Y este fue el imperio griego por medio de Alejandro Magno, quien vino rápidamente y conquistó la tierra. Pero acá vemos de forma inversa, ¿no es cierto? Vemos acá, dice que el anticristo tiene semejanza de un leopardo. ¿Por qué? Porque es ágil para conquistar. Recuerde que tiene 3 años y medio, entonces debe tener agilidad. ¿Para qué? Para conquistar lo que él quiere imponer, su gobierno. Dice que tenía también los pies como de oso, las garras del oso. Entonces muestra la fortaleza, la fiereza que va a tener. Y lo último dice, la boca como de león. ¿Para qué? Para que muestre no solamente su lujo, su imponencia, sino que también va a hacer su voz tan fuerte como cuando un león pone su ruido, ¿no es cierto?, ahí en la selva. Entonces vemos esto. Ahora, si bien es cierto, dice también en su característica que tiene un aliado, está aliado con alguien. El versículo 2 dice la segunda parte, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. 3 cosas
que le da, dice acá, el dragón. ¿Quién es el dragón? Ya lo habíamos visto, es Satanás. Y Satanás dice que le va a dar algo. Entonces él está aliado, ¿no? Él es el títere, digámoslo así, de Satanás. Y Satanás es quien dirige toda la marioneta llamada Anticristo y le provee de tres cosas: su poder, su trono y grande autoridad. En ese momento Satanás tiene esa autoridad. Entonces la quiere imponer para que el Anticristo muestre esa autoridad que tiene Satanás. Y va a reflejar eso. Y de esta manera Satanás va a poder introducir su gobierno como él quiere. Dentro de esta descripción también tenemos una manifestación milagrosa, aparentemente, ¿de quién? De el Anticristo. Mire lo que dice el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es interesante ver que probablemente hay un atentado o la bestia, el Anticristo, sufre de pronto un accidente y muchos interpretan este pasaje como que probablemente incluso va a morir y va a resucitar aparentemente. Entonces es una manifestación milagrosa. ¿Para qué? Para así poder engañar al pueblo y que la gente, el mundo entero, diga realmente tiene poder. Ahora es interesante ver que Satanás siempre ha sido un imitador, siempre de las cosas del Señor. Y así como el Señor resucitó para poner claro de que Él está vivo, de que Él es Dios, el Anticristo imita esto. ¿Para qué? Para que también sea desacreditado el Señor y muestre que no es el único, que Él también puede hacer obras grandiosas como volver de la muerte. Entonces no solamente se queda ahí, sino que también en estas descripciones notamos que el Anticristo quiere ser adorado. El versículo 4 dice así: y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? La adoración que busca no solamente Satanás, sino también dice aquí la bestia. ¿Por qué? Porque quiere ocupar el lugar de Dios, y eso es lo que va a hacer. Y siempre es el deseo de Satanás ocupar el lugar de Dios, así como veíamos registrado en el libro de Isaías cuando decía que él quiere sentarse en el trono de Dios como Dios. Entonces es interesante ver que el Anticristo en este caso va a poder llevar su plan de tal manera que puedan ser adorados y que la gente diga, no es una pregunta esta expresión, sino es un motivo de alabanza al momento que ellos dicen: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es similar al pasaje que encontramos en Éxodo capítulo 15, versículo 11, cuando Moisés, ¿no es cierto?, ve, digamos, ¿no?, y muestra también al pueblo el poder de Dios. Dice: ¿quién como Jehová? ¿Quién como tú entre los dioses? ¿Hay alguien? No hay nadie. Miren cómo se copia ciertas cosas y la gente va a dejar a un lado al Señor y va a adorar al Anticristo y por ende a la bestia que es Satanás. Ahora, ¿cuál es su accionar? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es su acción? Lo tenemos desde el versículo 5 al versículo 9 y dice así la palabra del Señor. Y abrió su boca, 5. También le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, dice acá. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Y aquí notamos que en su accionar dice claramente, ¿no?, que va a hablar grandes cosas, va a tener un poder increíble en sus discursos, va a poder convencer a la gente y aparentemente va a tener mucha autoridad. Pero dice que se le dio la autoridad para actuar, ¿por cuánto? Por 42 meses, esto es 3 años y medio, en lo que conocemos como la gran tribulación. Y dice que abrió su boca para hablar blasfemias, hablar mal del Señor. No solamente hablar mal del Señor, hablar mal de su tabernáculo, hablar mal de los que moran en el cielo. O sea, toda la esfera celeste es blasfemada por el Anticristo. Imagínense, es algo interesante. Y dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos.
va a matar a muchas personas que van a estar en este periodo manteniendo su testimonio. Pero es interesante ver también que dice que se le dio autoridad en todo el mundo en esencia, pero el Señor iba a traer juicio, aunque su accionar era un accionar terriblemente malo, en contra de lo que Dios es, en contra de las cosas que le pertenecen a Dios. El anticristo va a recibir juicio. Lo interesante es que después que ven todo esto, dice que la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio. Esto significa que no es que ellos no están anotados porque Dios no quiso así, sino que estas personas que adoraron decidieron buscar la adoración incorrecta y aceptar el control del anticristo y de Satanás, y no tomar la decisión de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. La oportunidad, como hemos visto, siempre está abierta porque el deseo de Dios en su corazón es que todos los hombres sean salvos, incluso en este periodo difícil de tiempo en el cual el anticristo va a tener el control. Pero todos aquellos que no han aceptado a Cristo no están anotados en el libro de la vida del Cordero. No porque Él no los puso, sino porque ellos decidieron no aceptarlo y adorarlo. Por eso dice, si alguno tiene oído, oiga. Y así vemos el accionar. Y terminamos esta descripción, hermanos, con la advertencia que encontramos en el versículo 10. Hay una advertencia y dice claramente, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Lo que notamos es que el versículo 10 es una advertencia solemne. ¿A fin de qué? A fin de que los creyentes presten atención a algo correcto. Aquí está la paciencia de los santos, dice acá. Lo que está diciendo es que el Señor va a traer juicio contra aquellos que dañen a su pueblo y dañen a aquellos que son suyos. Entonces, aquí vemos la descripción de esta primera bestia que la conocemos como el anticristo. Pues bien, nosotros podríamos entonces avanzar en nuestro estudio y llegamos ya al versículo 11. Y desde el versículo 11, como habíamos mencionado, hasta el versículo 18, vamos a encontrar la descripción de la segunda bestia, del segundo personaje que entra en escena. Y este personaje obviamente también va a tener cierta autoridad delegada de parte de ¿quién? De Satanás. Recuerde que Satanás es el que controla estas dos bestias para este tiempo llamado como la Gran Tribulación. Entonces, como dijimos anteriormente, Satanás es un excelente imitador, ¿no es cierto? Ya que encontramos que él no solamente copia ciertas cosas que el Señor hace, sino que quiere él de alguna manera también copiar lo que el Señor en esencia es. Es un Dios triunitario, ¿no es cierto? Es una unidad, ¿no? El Señor es un Dios que realmente muestra sus personalidades, sus esencias, que Él mismo es Dios. La Trinidad, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, obviamente Dios, quien planea todo lo que quería dentro del contexto de la salvación. Está el Hijo, Cristo Jesús, quien ejecuta el plan de la salvación. Y está el Espíritu Santo, quien nos ayuda a avanzar en este proceso de nuestra salvación. Aquí está la Trinidad divina, pero Satanás quiere también imitar con una Trinidad satánica. ¿Por qué digo esto? Porque encontramos aquí al dragón. El dragón es el antipadre, está en contra del Padre. Tenemos también a la primera bestia, que es el anticristo, obviamente, en contra de el Hijo, Cristo Jesús. Y también encontramos ahora al falso profeta, que es el anti-Espíritu Santo. Y aquí encontramos esa trinidad de maldad que se va a imponer en este periodo de tiempo. Entonces ya con esta referencia nos damos cuenta cuál es el personaje que simboliza la segunda bestia. Pues sí, si usted está considerando que la segunda bestia es el falso profeta, está en toda su razón. Mire lo que dice el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejante a los cuernos de un cordero, pero hablaba como dragón. Interesante. La segunda bestia es el falso profeta. Y aquí vamos a ver la descripción también. ¿Qué es lo que va a hacer este falso profeta? Va a trabajar en conjunto con el anticristo. ¿Qué función cumple? Bueno, lo vamos a revisar ahora. Lo que debemos entender es lo que dice el texto en el versículo 11. Dice que sube ahora este falso profeta de la tierra.
significa entonces que es un personaje que va a subir de la tierra. Cuando hablamos de la tierra simboliza Israel. Entonces hablamos de que el origen del falso profeta será un origen judío. Eso es lo que muestra el falso profeta. No vemos, como en el caso del anticristo, que es un gentil, sino es un judío, porque el falso profeta lo que quiere es enfocarse en tener un poder más que político, sino religioso. Ahora bien, nosotros notamos que también en su carácter dice que tiene una apariencia de piedad. ¿Por qué digo esto? Porque dice claramente el texto, aquí claramente, que tenía 2 cuernos semejantes a un cordero. Aquí notamos, ¿no?, cómo es interesante ver que dice que tenía 2 cuernos y parecía semejante a un cordero. Y cuando hablamos del cordero hablamos de piedad, pero dice que tenía, dice claramente, su boca que hablaba como dragón. La verdadera apariencia es la apariencia que Satanás le estaba dando. Tiene una apariencia de piedad en su carácter, parece que va a ser alguien muy afectuoso, ¿no es cierto? Que va a tener ese carisma de poder llegar a la gente, pero dice que va a hablar como dragón. O sea, no es lo que aparenta, porque aunque aparente ser un cordero, no es así, porque él tiene delegado el poder también de Satanás para actuar. Siguiendo con la descripción, entonces encontramos ahora la apariencia de este falso profeta de la segunda bestia que tenemos aquí en Apocalipsis 13. Dice claramente, y tenía cuernos semejantes obviamente a un cordero, pero hablaba como dragón. En su apariencia, él tiene solo 2 cuernos, se va a dar cuenta, y no tiene diademas. Entonces, el falso profeta no tendrá el mismo poder que el anticristo, un poder político que quiere sujetar y establecer un gobierno, sino que el falso profeta, como habíamos mencionado, el propósito de él es tener un poder religioso. Tanto el poder político como el poder religioso se van a fusionar de tal manera que tengan un gobierno bien aliado. Eso es lo que muestra su apariencia. También encontramos rasgos distintivos del falso profeta. El versículo 12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, tome en cuenta, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren ¿a quién? A la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces estamos hablando del anticristo, porque hablamos de esa herida mortal. ¿Por qué? Porque eso es lo que resalta, ¿no es cierto? Eso es lo que le lleva a tener este poder y que la gente lo respete. Entonces, dentro de estos rasgos distintivos de esta segunda bestia, dice que ejerce toda autoridad de la primera bestia. Esto implica que el anticristo le va a dar autoridad. ¿Para qué? Para que ella, dice, va a hacer que los moradores de la tierra, todos, la adoren. Lleva a la adoración incorrecta. Desvía la adoración que le corresponde al Señor. Eso es algo interesante ver, ¿no? Como muchas veces hay personas que incluso desvían la verdadera adoración de Dios llevando a una adoración incorrecta, pensando que es la manera de adorar, cuando realmente el Señor no pide ese tipo de adoración. Y los verdaderos adoradores dice que tienen que ser adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu guiados por el Espíritu Santo, pero en verdad guiados por la palabra verdadera que es la palabra de Dios. Por eso es importante entender que la palabra de Dios y el Espíritu Santo me llevan a una correcta adoración. Pero aquí el falso profeta, ¿qué es lo que hace? No lleva esta adoración, lleva la adoración a el anticristo. Ahora, obviamente, ¿con quién está aliado? También en esta descripción. El anticristo estaba aliado ¿con quién? Con el dragón. Ahora vemos aquí, como dice aquí, que la bestia le da autoridad, entonces significa que son muy cercanos y están aliados, tanto el anticristo como el falso profeta, y por ende también va a estar aliado con Satanás. Ahora, dice también que él va a tener una manifestación milagrosa también, como el anticristo. Su manifestación milagrosa era que probablemente resucita de esa herida mortal, que también lo describe acá. El versículo 14 y el versículo 15 dice así la palabra del Señor. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Versículo 15.
y se le permitió infundir aliento a la imagen. Esto es interesante, de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¡Wow! Esto miraba y digo, qué increíble, o sea, esta manifestación milagrosa aparentemente del poder de Satanás. Dice que será un ministro, ¿no es cierto? Es este falso profeta, será un vocero del anticristo, ¿no? Con gran poder que obviamente es otorgado también por Satanás. Y dice que es semejante ¿a qué? A aquellos ministros que dicen y actúan en poder milagrosos. ¿Ha visto gente que dice así? Yo vengo en el poder del Señor y vengo a actuar y hago obras milagrosas, y aparentemente la gente dice, sí, realmente es un ministro de Dios, porque hace estas cosas. Pero ese poder muchas veces son simplemente algo que no avanza. No son poderes milagrosos, simplemente quieren engañar o fascinar a las personas. Y debemos tener cuidado porque realmente Satanás también tiene poder. Y puede ser que haya ciertas cosas que sean engañosas y que detrás de ellas esté Satanás. Y aquí va a pasar lo mismo. Ahora, esta finalidad de que ellos impongan esta adoración es con la idea de que realmente se afirme un nuevo sistema religioso, una nueva religión, digámoslo así, que esté enfocado en la bestia, con su vocero que es el falso profeta. Ahora, en esta manifestación milagrosa que él aparentemente muestra, dice que se hizo una imagen, ¿no es cierto?, de la bestia, y dice que se le permitió dar aliento para que la imagen hablase e hiciera matar a todo el que no la adorase. Increíble ver que una imagen esté hablando. Pero ahí vemos el poder satánico. Y todos aquellos que no la adoren, la imagen va a decir, deben morir. Y ahí de pronto morirán muchos que han recibido y han reconocido al Señor como su Salvador. Pero mire esa acción milagrosa que puede realmente dañar y confundir al resto de personas. Por eso, con este accionar milagroso en esta descripción, entonces el mundo se va a sujetar, se va a someter. Ahora, también busca adoración, ¿no es cierto? Porque la adoración dice que el anticristo siempre va a buscar adoración. En segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 4, cuando Pablo está hablando del anticristo, dice que del anticristo dice esta referencia, el cual se opone, blasfemia, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Tanto que se sienta, mire, dice aquí, en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es notorio ver cómo el anticristo en esta época, ¿sí?, se va a sentar para ser adorado, y también van a adorar al dragón, y también van a respetar a su vocero, ¿no?, a su ministro, el falso profeta, porque así es lo que representa Satanás. Siempre quiere ocupar el lugar de Dios y busca ser adorado. Interesante, ¿no? Cómo vemos que Satanás siempre busca ocupar el lugar de Dios, incluso no solamente en el hecho de ser adorado, sino en el hecho de desviar al creyente de la correcta adoración. Y a veces Satanás puede ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. ¿Cuándo? Cuando nosotros hacemos caso a su accionar, a sus tentaciones, poniendo en nuestra mente cositas, ¿no es cierto?, mirando. No es que Él controle nuestra mente, pero sí puede, a través de las tentaciones, infundir ciertas cosas en nuestra mente que nos lleve a cuestionar las cosas que el Señor ha hecho. O simplemente, ¿no?, que nosotros nos dejemos controlar por pecados, que realmente ahí vemos que Satanás está tomando el control de nuestras vidas cuando nosotros estamos desobedeciendo a Dios. Ahora, en su accionar también este falso profeta tiene un accionar similar al del anticristo. El versículo 16 y el versículo 17 dice así: y hacía que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se pusiesen una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. En su accionar dice que toma el control de todas las clases sociales, de ricos, pobres, de libres, esclavos. No hay nadie quien se salve de este control. Y no solamente tiene un control de las clases sociales, sino que los somete a que ellos puedan estar bajo la autoridad del anticristo. ¿Por medio de qué? Por medio de introducir una credencial que lo identifique que él está de acuerdo.
Aquí dice una señal. Y esta señal muestra no solamente que va a tener el acceso de control, sino también va a tener el control de la adquisición de las cosas, del poder económico. Porque dice que el que no tiene esa marca no podrá comprar ni vender. Ahora, dentro de esto se asumen muchas cosas, ¿no es cierto? Y han dicho, bueno, realmente será un chip, ¿no? Que sea la marca donde se pueda gestionar eso, será una tarjeta de crédito, será el código de barras, mil cosas se han propuesto en cuanto a saber cuál es la marca de la bestia para tener el control. Pues independientemente de esto, lo que notamos es que es una credencial que va a someter a la gente a esclavitud del anticristo. Y nadie va a poder hacer nada sin esa credencial, ¿no? O esa señal. Independientemente, no tenemos que buscar cuál es la señal. Lo que interesa acá es que va a haber control. El control de las personas y también el control financiero. Entonces es algo que nos lleva a entender que va a ser una situación muy caótica para todos aquellos que no estén marcados, ¿cierto? Pero también habla claramente de una advertencia en la descripción. ¿Por qué? Porque dice claramente el versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Primero es un texto muy estudiado que siempre se trata de investigar el enigma que tiene la numeración. Lo primero que notamos es que parece ser que en los manuscritos no hay el nombre escrito 660, sino solo la numeración que puso Juan. Pero independientemente, notamos que es un número que Juan lo puso, 666, y dice que es un número, el número de la bestia es un número de hombre. Entonces, cuando llegamos a esta advertencia, ¿no? Que dice, el que tiene sabiduría entienda esto, debemos entender que hay dos posturas muy marcadas en cuanto a esto del número de la bestia. La primera, por ejemplo, en relación a esta expresión, ¿no? De 666, a esta relación numérica, es lo que podríamos decir, es la posición simbólica. Cuando hablamos de la posición simbólica, hablamos de que habla de un número, el número de hombre, que es el 6. Ahora, siempre en la escritura hay ciertos simbolismos en las numeraciones. Y el número 7, por ejemplo, siempre va a mostrar perfección en la persona de Dios, en todo lo que Él hace, el número 7. Pero si decimos que es un número de hombre, que es el número 6, entonces podríamos notar que hay imperfección de ese número. Entonces, este número que tiene la bestia, que es 666, habla de la imperfección de ¿qué? De ese núcleo satánico, ¿no es cierto? De esa trinidad de maldad, ¿ya? Muestra imperfección, el 6, de Satanás. Imperfección de ¿quién? Del anticristo con el número 6. Y también la imperfección del falso profeta. Estos tres, 666, pueden ser el número de la imperfección de ¿qué? De esa trinidad satánica. Esa es una de las posturas, que es la postura simbólica. Pues bien, tenemos una segunda posición en cuanto a lo que es la relación del número. Y la segunda habla de la gemátrica. La gemátrica, ¿no? ¿Qué es lo que muestra? Simplemente habla de ¿qué? De sumar el valor numérico de letras y el nombre es el resultado total. Por decirle, ¿no? Hay muchos que, por ejemplo, ponen en cada letra un valor. Entonces la letra A, por decirle así, es 1, la letra B es 2 y así sucesivamente. Esto pasó un poco también con el abecedario hebreo, ¿no? Que ciertas letras tenían un valor numérico. También en los romanos los números son letras, ¿no es cierto? Y cada letra tiene un valor. Entonces, ¿qué es lo que muchos hicieron? Asumieron que ciertos nombres tenían que tener cada letra un valor numérico y cuando el valor numérico que nosotros notamos de esa letra se sumaba, la totalidad del nombre daba un número. Entonces, usted puede hacer la prueba y si empieza a sacar números, ¿no? Y pone sus letras y pone el valor de cada letra debajo de esa letra, el valor le va a salir. Ojalá no le salga 666, pero esta es la idea, ¿no es cierto? Pero no por eso significa de que muchos nombres daban el total de 666.
tanto políticos como religiosos, como incluso gente importante, y uno puede decir, ese es el anticristo. No tiene nada que ver. Pero es una posición que también se la pone, pero que no muestra casi lo que realmente significa. Lo que significa básicamente es que tiene un número. Y ese número que muestra, en esencia, muestra aquel que va a ser el anticristo. Entonces, ya casi cerrando nuestro tiempo de estudio, podemos pensar que en este periodo de tiempo, conocido como la Gran Tribulación, estos dos representantes, estas dos bestias que hemos visto del capítulo 13, van a imponerse por el poder de Satanás para llevar a cabo un poder tanto político como religioso que es controlado por Satanás. Va a ser una época difícil, pero va a ser interesante ver que el Señor va a destruir, ¿cuándo? Cuando venga por segunda vez y venga a establecer su reino, tanto con aquellos que han sido fieles en ese periodo difícil, como su iglesia que viene con él. Y es de mucho ánimo para nosotros pensar, ¿no?, que nosotros tenemos la esperanza de que no vamos a pasar por esto. Pero es triste pensar que hay personas que pueden pasar por esto. La solución, como hemos mencionado en cada estudio, es que usted reconozca al Señor Jesucristo como Salvador para que no pase por este periodo de prueba. Qué bueno es pensar que el Señor Jesucristo tiene solución para todo. Y aunque Satanás piense que Él va a gobernar, recuerde que Satanás ya es un adversario derrotado. Y Él lo sabe. Y por eso, en ese corto periodo de tiempo, quiere hacer lo que más puede. Porque está irado, porque sabe que le queda poco tiempo. Y por eso es importante que nosotros entendamos cómo este tiempo va a ser algo que Dios va a actuar en su voluntad. Nada más, mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga y nos veremos la próxima semana. Chao. Qué bueno que es escuchar la palabra de Dios y saber qué es lo que nos ha revelado en cuanto a todo lo que va a suceder en lo futuro. Antes de concluir con esta reunión, en esta oportunidad, me gustaría compartir con ustedes los anuncios. El día martes a las 7 de la noche tenemos el estudio bíblico. Todos están invitados a participar a través de la plataforma Zoom de este material tan importante el día martes a las 7 de la noche. El día miércoles a las 6:30 de la tarde tendremos nuestra reunión de oración. Todos invitados a participar en esta reunión, poniendo delante del Señor las necesidades que tenemos y reconociendo que es tan importante el estar unidos en oración, apoyándonos unos a otros y también intercediendo por el ministerio de la iglesia. El día viernes a las 7 de la noche, las hermanas se reúnen. Ellas están reuniéndose semanalmente y los comentarios que hemos tenido son excelentes. Así que si alguna de las hermanas todavía no está participando en estas reuniones, le animo a hacerlo y estoy absolutamente convencido que van a estar totalmente satisfechas en cuanto a la actividad de las mujeres. El día viernes 7 de la noche. El día sábado a las 10 de la mañana tendremos la escuela bíblica para los niños. No olviden, padres, de animar a sus hijos para estar participando en esta actividad. Sábado 10 de la mañana, la escuela bíblica para los niños. Y el domingo a las 10:30. Domingo 10:30 tendremos la Cena del Señor y el estudio bíblico. No olviden, amados hermanos, que el próximo domingo, 14 de febrero, será nuestra reunión a través de la plataforma Zoom. Hasta este momento hemos estado haciendo nuestras reuniones y poniéndolos a disposición a través de YouTube. Pero a partir del próximo domingo, nuestras reuniones van a ser por la plataforma Zoom. Y también, obviamente, al mismo tiempo se va a estar emitiendo por YouTube. Pero quisiéramos hacer algunas recomendaciones al respecto. Para evitar cualquier ataque vandálico, cibernético a nuestras reuniones, es necesario que seamos admitidos en la sala de reuniones por Zoom.
Y con ese propósito es indispensable que todos los que vamos a participar por Zoom nos identifiquemos por nuestros nombres, de modo que el administrador de Zoom pueda saber quién está intentando entrar a la sala y pueda admitirlo, porque si no hacemos eso, corremos el riesgo de admitir a personas que entran con el único propósito de causar daño, de poner cosas que son totalmente impropias para destruir el espíritu de la reunión. Entonces no olviden que para entrar a la plataforma Zoom es indispensable que cada uno nos identifiquemos por nuestros nombres, no por nuestro número de teléfono, ni nuestro apodo, ni cualquier otra identificación, sino el nombre, porque reconociendo el nombre entonces va a poder ser admitido en la sala para participar. Y no olviden también que simultáneamente se va a estar transmitiendo la reunión a través de YouTube para aquellos que por alguna razón no les es posible utilizar la plataforma Zoom. Amados hermanos, esas son las actividades que tenemos, las indicaciones también, así que les esperamos el próximo domingo 14 de febrero para juntos estar en la Cena del Señor y luego en el estudio bíblico. Que tengan una hermosa semana llena de bendiciones. Es el deseo de nuestra iglesia para todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén.